En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El Papa Luna tuvo una importancia enorme en el gran cisma de Occidente que dividió a la cristiandad católica durante décadas, siendo él uno de los más grandes protagonistas. Incluso con el paso de los años y conforme iba perdiendo influencia en el continente, su figura tuvo un peso clave en la elección de Fernando de Trastámara como nuevo rey de Aragón en el Compromiso de Caspe, celebrado en el año 1412. Un Papa Luna que, a pesar del apoyo dado a su causa, acabaría siendo casi abandonado por la nueva monarquía de los Trastámara. ¿Hasta qué punto llegó su importancia para la elección de Fernando como rey? ¿Sabías que era descendiente del último rey musulmán de Mallorca? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. I started dancing again the day I finally left you. And I started praying and saying amen just to get through. I cleaned up my mess, all the pieces, got my hair done, bought a new dress, back on track, all fixed up and ready to run. Now there ain't no stopping this train. Now there ain't no stopping this train. I took the long way, but I came back around. All of the Llegamos a este episodio 45 con el que cerramos esta quinta temporada del programa en Aragón Radio, en la que, como venimos haciendo todos estos años, hemos repasado multitud de historias, anécdotas, figuras históricas, lugares, reinados, batallas, castillos, ciudades romanas y mucho más. Pero antes de llegar a lo que esperemos que consideréis que es un merecido descanso para unos servidores y a recargar pilas para seguir viajando en el tiempo, nos vamos a los años finales del siglo XV y a los años finales del siglo XIV y comienzos del XV para hablar de uno de los aragoneses sin duda más famosos. Nos referimos a Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, es decir, el Papa Luna. Esta gente de abolengo, en el cual si hubieran existido los DNIs, pues su nombre no habría cabido, seguramente habría necesitado dos cartulinas, ¿no?, para ese DNI. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, el Papa Luna. Dada la importancia que tuvo en muchos sentidos, ya sabéis que hemos hablado de él en diferentes ocasiones de manera transversal, pues como un personaje que aparece en ciertos momentos de la historia de Aragón, ¿no?, en esa época. Sí, por ejemplo, en el episodio 25 de la primera temporada hicimos un resumen de su historia, aunque muy grosso modo. También hablamos de él en los episodios 13 y 43 de la tercera temporada, que dedicamos desde diferentes perspectivas al Compromiso de Caspe. Hoy toca aunar todo ello, y sobre todo centrarnos en un aspecto fundamental para lo que fue el devenir histórico, tanto del reino aragonés como del conjunto de esa corona de Aragón, que tras el final de la Casa de Aragón, con la muerte de Martín el Humano en el año 1410, eligió de entre varios candidatos a Fernando de Trastámara como nuevo monarca. Y es que el Papa Luna fue una baza fundamental, dada su influencia en toda la corona y especialmente en la decisión de los tres compromisarios aragoneses. Como siempre, para hablar de este tema y para hacer este viaje por el tiempo y para hablar de este hombre del Papa Luna, pues me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. La verdad es que, bueno, siempre que se habla del Papa Luna, pocas veces, ¿no?, pues se trata la importancia que tuvo en el Compromiso de Caspe. Se habla del Compromiso de Caspe mucho también, pero, bueno, se habla, por ejemplo, del arzobispo García de Heredia, pero en el Compromiso de Caspe se habla de Vicente Ferrer, porque tuvo claro, mucha importancia. Pero el Papa Luna pasa más desapercibido, sí, y veremos que tuvo. Sin embargo, tiene una importancia crucial, sí, sobre, ¿no?, todo el Papa Luna. Sobre todo en los prolegómenos, ¿no?, y en las bases. Luego lo comentaremos para no hacer demasiado spoiler. Y bueno, ¿qué te parece? 45 episodios ya, terminando la quinta temporada. No sé si se te ha pasado rápido a ti, a mí se me ha pasado volando. Pero bueno, ya nos llega el tiempo de descanso. Pero bueno, aquí una batalla más, podríamos decir. Increíble, ¿quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir? Después de más de 200 programas ya, o sea que estamos aquí en los micrófonos de Aragón Radio. Bueno, nos ponemos pues manos a la obra para hablar primero del Papa Luna y el por qué tuvo tanta influencia para la elección de un nuevo rey de Aragón. Y es que hay que recordar que incluso pudo haber hecho que lo fuera otro, ¿no?, como mencionaremos más adelante. Es decir, no fue ni siquiera la primera opción en su momento para que fuera rey de Aragón, por parte del Papa Luna al menos. Esta primera parte del programa
la vamos a dedicar a conocer el desarrollo histórico de este personaje, ¿no? Que además es un personaje, el Papaluna, que tiene muchísimo tirón en Aragón, es una pasada. O sea, cada vez que hablamos de él, o artículos que publicamos en nuestra web, lo que sea, es que es una pasada, como suben las interacciones en las redes sociales, las lecturas en artículos o las escuchas en los podcasts, ¿no? En este caso. Y es que, bueno, pues este personaje histórico le llevó, pues su desarrollo le llevó a ser parte principal y protagonista, primero, de la división, una gran división de la Iglesia Católica y por tanto además de buena parte de la cristiandad europea, porque ya sabemos que siempre la religión y la política pues han solido ir durante siglos de la mano, ahora ya no tanto, podríamos decir, sobre todo en comparación con tiempos pretéritos, pero bueno. Y es que muchas veces conocemos a personajes históricos que son muy famosos, en este caso todo el mundo conoce al Papaluna, pero también a veces nos sorprendemos, yo mismo incluso a veces cuando dices, sí, conozco a esta persona o a esta figura histórica, pero luego te pones realmente a preguntarte, bueno, pero ¿qué hizo? O ¿cómo fue su vida y tal? Y dices, pues no sabemos quizás tanto como a bote pronto podemos pensar. Y por eso pues había que dedicarle un programa más concreto al Papaluna y también a su papel en el compromiso de Caspe, pues más allá de algún dato o anécdotas concretas que hemos estado hablando en su momento. Así que bueno, vamos a hablar de este Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gótor. Y Santiago, coméntanos un poquito también sus orígenes, de dónde venía, dónde nace, aunque más o menos lo sabe todo el mundo. Cuéntanos un poquito los inicios del Papaluna. Pues a ver, como decías, creo que la mayoría de los oyentes sabrán, ¿no?, que nació en la localidad zaragozana de Illueca el 25 de noviembre del año 1328. La fecha ya no creo que se la sepa tanta la gente, ¿no? Pero bueno, pero que era de Illueca, sí. Y bueno, pues formaba parte de una de las familias nobles más importantes y poderosas de la Edad Media en el Reino de Aragón, que eran los Luna. Una familia importantísima. Yo creo que igual, aunque hemos hablado transversalmente también de ellos en el episodio, porque siempre aparece algún Luna por ahí, o casi siempre, no estaría mal ya para temporadas siguientes dedicarles a un programica a los Luna, porque hay personajazos en esa familia. ¿Algún programa a las casas nobles más importantes de Aragón? ¿No? O sea, un programa a cada una de ellas. Yo creo que estaría bien. Abriendo nuevos melones para la siguiente temporada. Bueno, el caso es que, bueno, pues era una familia, nuestros Luna, pues de grandes y poderosos nobles, con mucha riqueza e influencia, con miembros que llegaron a ser importantes arzobispos y obispos, que también estuvieron emparentados pues con miembros de la monarquía aragonesa. O sea, que tenían buenos contactos por todas partes. Sí, sí. En el caso de Pedro Martínez de Luna, era un hijo segundón de una rama menor de los Luna, mientras que por parte de madre era descendiente del que fuera el último rey musulmán de Mallorca. Esto, que nunca hemos hablado de ello, es súper curioso y probablemente no es demasiado conocido, al menos para el gran público, quizás. Que igual nos sorprende y resulta que todo el mundo nos dice, no, esto lo conocía yo desde hace tiempo, oye, pues nos lo dejáis también en comentarios, en las plataformas. Pero, ¿qué es eso de que el Papa Luna, o sea, un pontífice, aunque ahora esté considerado como antipapa por la propia Iglesia, fuera descendiente del último rey musulmán de Mallorca? Que esto realmente, cuando nos pusimos a preparar el programa, nos volvió un poquito locos. Bueno, a ver, es descendiente, pero remontándonos un siglo atrás. Bueno, pero descendiente, ¿vale? Pero sí, descendiente, ¿vale? O sea, los puristas ahí con los cristianos viejos y tal de la época, igual, bueno, pues si se hubieran enterado bien. Bueno, el caso es que, el último rey de Mallorca se llamaba Abu Yahya, y aunque realmente no tenía el título de rey, sino que era el walí o gobernador de la isla en nombre del imperio almohade que había por esa época en Al-Ándalus, pues las fuentes cristianas, a pesar de eso, de que era un gobernador, un walí, hablan de él como el rey moro de Mallorca. O sea, lo tratan como rey, incluso ya sabemos que Mallorca la conquista Jaime I el Conquistador, en las negociaciones se le da trato prácticamente de rey. O sea, sí, que por lo tanto, pues bueno, lo podemos poner como tal. Sí. A ver, entonces, pues cuando Jaime I el Conquistador consiguió vencer a finales del año 1229 a las fuerzas de este reyezuelo mallorquín, ¿no?, de Abu Yahya, pues capturó a uno de sus hijos, al cual se llevaron a territorio aragonés bajo tutela del mismo monarca, siendo bautizado el Aseo de Zaragoza en el año 1234 con el rey Jaime I de padrino, y por ello, bueno, pues el hijo del último reyezuelo musulmán de Mallorca tomó el nombre de su padrino, ¿no?, también conocido desde entonces como Jaime.
O sea, que el hijo del último reyezuelo, rey de Mallorca, fue bautizado, fue apadrinado por el propio monarca aragonés y claro, pues ya pues como padrino, pues ahora tienes que utilizar un nombre cristiano, ahora que te has bautizado y ahora eres cristiano, y además en la SEO, ¿no? En la Catedral Zaragozana, en la SEO del Salvador, y a partir de entonces es conocido, o sea, se bautiza como el nombre también de Jaime, ¿no? Como el monarca. Eso es. Descendiente, hijo del último rey de Mallorca. Uh-huh. Esto era muy común, ¿no? O sea, me recuerda un programa que dedicamos, ¿no? A un médico de época de Alfonso el Batallador. Sí, el galeno del Batallador lo llamamos el programa ese, sí. Que se convirtió al cristianismo, fue bautizado, fue padrino Alfonso el Batallador en su bautizo y bueno, pues como cristiano se llamó Alfonso también. Sí, cierto. Bueno, el caso es que según Jerónimo Zurita, este Jaime, el hijo del último rey de Mallorca, del último rey musulmán de Mallorca, no, pues este Jaime acabaría siendo el primer varón de Gótor y de Llueca, siendo conocidos entonces como Jaime de Gótor, de quien descendía por parte de madre un siglo más tarde ese Papa Luna del cual vamos a hablar en este programa, estamos hablando en este programa. El Papa Luna, por parte de madre, es verdad que pasa un siglo aproximadamente, o casi un siglo, descendía del último, era descendiente del hijo del último rey de Mallorca. El último rey musulmán de Mallorca. Así es. Oye, curioso, fíjate hasta dónde llegó el descendiente. Si se lo hubieran dicho ya no al Papa Luna, si se lo hubieran dicho al Jaime de Gótor en plan, oye, tendrás un descendiente que llegará a ser papa de la cristiandad, al menos durante un tiempo. Ojo, habría puesto igual los ojos, se habría puesto ojiplático, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todo ese complejísimo nexo de uniones familiares entre la monarquía y otras familias poderosas del reino, pues Pedro Martínez de Luna, quien mostró buenas actitudes y cualidades desde joven, pues pudo ir ascendiendo, ¿no? Poco a poco con cierta rapidez, ¿no? Gracias a todos esos contactos. Por ejemplo, su tío Lope Fernández de Luna fue arzobispo de Zaragoza, que fue, por cierto, quien pagó el muro de la parroquieta del Aseo. Sí, esa fachada tan espectacular del lateral. Claro, ese murete del lateral, todo con cerámica vidriada, verde y blanca, que aparece en el símbolo de la media luna, que la gente se piensa, es que esto es porque lo hicieron los musulmanes, la media luna es símbolo musulmán. No, es porque lo pagó un Luna. Lo pagó este Lope Fernández de Luna. Y pone su blasón, nobiliar, familiar. Eso es, que era tío de este Papa Luna, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues gracias a la influencia y apoyo de este Lope Fernández de Luna, ¿no? De su tío, sí. Pues su sobrino, ¿no? El futuro Papa Luna, pues fue ascendiendo en el escalafón eclesiástico una vez entró en la iglesia. Claro, porque lo has dicho hace un rato, que fue un hijo segundón y por lo tanto ya no sabemos de sobra, pero los hijos segundones de nobles, de familias importantes y tal, o te quedaba al servicio de las armas o te metías a la iglesia para luego alcanzar pues altas esferas eclesiásticas de la administración o de la jerarquía eclesiástica, mejor dicho, para estar bien conectados también. En este caso, pues bueno, pues ese era el objetivo de muchos príncipes de la iglesia, como se les llamaba. Y llegó a lo más alto, o sea, al final al cabo, o sea, fue cardenal, que es casi lo más alto, pero es que además también llegó a ser elegido papa, aunque ya veremos un poquito luego qué es lo que pasa con él. También María de Luna se casó con Martín el Humano, que acabaría siendo rey de Aragón, ¿no? Entre los años 1396 y 1410, por lo que ella fue también reina consorte de Aragón. O sea, vamos. Había contactos familiares muy directos, ¿no? Pues del Papa Luna en las mejores instancias, el arzobispado de Zaragoza, en la monarquía aragonesa directamente, la reina consorte también era de la familia de los Luna, que el Papa Luna estaba muy bien protegido, digamos, ¿no? Sí, esta María de Luna, me parece un personaje muy interesante, ¿no? Se la llamaban la rica hembra. Cuando la casan con Martín el Humano la llaman la rica hembra porque era la más rica de todo el reino. O sea, es la familia noble más poderosa. De hecho, bueno, dice mucho que a un príncipe como era Martín el Humano, en lugar de casarlo con una princesa, lo casan con esta señora que era noble, que no era princesa, ¿no? O sea, no era... Bueno, el caso es que pues Pedro Martínez de Luna pues parece que empezó sus estudios en el reino de Aragón, probablemente a caballo entre Calatayud y Zaragoza, para finalmente pasar a continuarlos en la Universidad de Montpellier a partir del año 1361. Sí. Este era un prestigioso centro de una ciudad que, bueno, aunque desde el año 1349 había pasado ya a manos de la corona francesa, pues había mantenido una larga unión con la Casa de Aragón desde tiempos de Pedro II y su hijo Jaime I el Conquistador,
ya que la ciudad pues vino en herencia de la esposa y madre respectivamente de estos monarcas, es decir, de la esposa de Pedro II el Católico y de la madre de Jaime I el Conquistador, ¿no? Entonces, a la muerte de Jaime I, quien dividió sus dominios entre sus hijos, pues Montpellier quedó en manos del reino privativo de Mallorca, que quedó separado del resto de la corona de Aragón y cuya historia te contamos en el episodio 13 de la 4ª temporada. Así que pasó más de medio siglo totalmente separada, como un reino aparte, supuestamente vasallo de la corona de Aragón, Sí, pero que luego... Sí, porque Jaime I el Conquistador en su testamento dijo, a ver, Bueno. esta parte de mis territorios para este hijo mío y esta otra parte para este otro hijo mío. En sus testamentos, que tuvo muchos, cambió más Sí. de testamento que de chaqueta este hombre, porque la verdad es que casi cada año iba a testamento casi por año, conforme iba teniendo hijos con Violante de Hungría, y además había tenido también un hijo, su primer heredero, que no heredó porque falleció antes, el infante Alfonso, creo que se llamaba, con su primer matrimonio, con Leonor de Castilla, claro, pues cada hijo que iba teniendo cambiaba su testamento. Sí, por resumirlo de manera muy sucinta, ¿no? Ah, Entonces, al tremendo. final acabaron todos estados de la corona de Aragón en manos de Pedro III el Grande, Los peninsulares. los peninsulares, y el reino de Mallorca en su otro hijo, Sí, junto a unos territorios al norte de los Pirineos, que también... entre los que estaba Montpellier. Exactamente. Y entonces quedó, pues durante un tiempo, ¿no? Pues separado ese reino de Mallorca con Montpellier del resto de la corona de Aragón, Ujú. aunque gobernados por diferentes ramas de esa casa de Aragón. Sí, hasta que finalmente Pedro IV el Ceremonioso será el que acabe reconquistando parte de ese reino, las Islas Baleares, pero se perderá definitivamente los dominios al norte de los Pirineos, la mayor parte de ellos, salvo el Rosellón, porque el último rey de Mallorca, creo que es Jaime III, llega a empeñar parte de esos territorios con la monarquía francesa para conseguir dinero y formar un ejército y intentar conservar al menos o quedarse con las Baleares, pero es derrotado, ¿no? Pues es que al final, como decías, todo esto, o sea, porque es un tema, es que es una época muy desconocida y del entorno de la corona de Aragón y súper apasionante, os lo contamos, recordemos, en el episodio 13 de la 4ª temporada, así que ahí lo tenéis disponible como siempre, como ya siempre os decimos, para escuchar en podcast. El caso es que, bueno, pues a pesar de esto que estamos contando, ¿no? Pues Montpellier acabó en manos francesas, ¿no? Pero bueno, dado ese intenso nexo de unión, ¿no? Desde tanto tiempo atrás, pues seguía siendo normal que llegaran hasta allí muchos estudiantes provenientes de la corona de Aragón, como era el fue caso, Pedro Martínez de Luna, el futuro Claro, Papa Luna. claro, como era el caso de este señor, ¿no? Sí. Entonces, allí se doctoró nuestro protagonista de hoy en Derecho Canónico y siguió ascendiendo en el escalafón eclesiástico hasta llegar a ser nombrado príncipe de la Iglesia, es decir, cardenal, por el Papa Gregorio XI. Ujú. ¿Mm? Y aquí es donde toca empezar a hablar, digamos, del famoso cisma de Occidente, del cual el Papa Luna fue protagonista, ¿no? Sí, fue uno de los protagonistas, ¿no? El papado pues había quedado a lo largo del siglo XIII tan sometido a Francia, porque había habido un montón de papas franceses, que en el año 1309 pues el Papa Clemente V trasladó la sede pontificia desde Roma hasta la ciudad de Aviñón, que no era territorio francés, ¿no? Como hoy en día, Sí. pero desde luego estaba más cerca de la influencia de Francia. Y de su protección, esas cosas. Bueno, Claro. esto lo hemos hablado un montón de veces, sobre todo cuando la corona de Aragón, con Pedro III, se lanza a la conquista de Sicilia, de Nápoles y otros territorios, que siempre mencionamos, pues este papa excomulga al rey aragonés, o este no sé qué, claro, siempre mencionamos que este papa está apoyando a Francia, pero dices, es que este pontífice era francés, era de origen francés, y así durante buena parte de ese siglo XIV, y de ahí al final, pues esa época en la que el papado abandona Roma, que es algo muy curioso que hoy en día dices, ¿por qué? O sea, y luego pues fue durante muchas décadas, fue durante casi un siglo prácticamente. Pero que abandone Roma, fijaos, es sintomático de que algo está pasando. O sea, se abandonan Roma porque se saben impopulares, ¿no? Allí en Roma. Porque no les quieren porque son franceses. A ver, allí en Roma y en Italia lo que quieren es que haya papas italianos, lógicamente. Y sobre todo romanos, pero al menos italianos. De hecho, Claro. antes de la elección del Papa Luna, luego lo mencionaremos en una de las elecciones, una de las frases más famosas de la gente manifestándose antes del cónclave que le va a elegir a uno de los nuevos papas, decía que sea romano, o sea, o al menos italiano. Esa era la frase, ¿no? Esa era una de las consignas, en plan de que siempre los italianos han querido, pues casi como monopolizar también, igual que los franceses, también te lo digo, el tema de los pontificados. Entonces, bueno, pues allí en Aviñón,
¿no? Se desarrolló una corte papal llena de opulencia, que todavía hoy se puede vislumbrar y visitar. De hecho, la llamaban la Nueva Babilonia, ¿no? Babilonia, que aparece en el Antiguo Testamento, no sé, como algo, la reina Jezabel, todo esto, no sé qué, como algo de malo, muy malo. Sí. Y por supuesto, bueno, pues esto provocó no pocas críticas, como las que estás comentando, Sergio, y luchas en la jerarquía eclesiástica y en especial en el colegio cardenalicio, ¿no? Sobre todo entre aquellos cardenales que eran de origen italiano y que querían el regreso de la sede a Roma y que el pontífice fuera italiano. Entonces, bueno, pues así pasaron las décadas, ¿no? Con esa sede papal en Aviñón, hasta que el séptimo papa con sede en Aviñón, Gregorio XI, fijaos, llegó a haber hasta 7 papas, en Aviñón. Sí, casi nada. Bueno, pues el séptimo papa con sede en Aviñón, Gregorio XI, aquel que había nombrado al aragonés Pedro de Luna como cardenal, decidió decidió que la sede pontificia regresara a una Roma peligrosa debido a las luchas entre las diferentes familias nobles de la ciudad. Y por cierto, para este regreso a Roma se encomendó a otro aragonés, al cual le dedicamos un programa hace tiempo, que fue a Juan Fernández de Heredia. Juan Fernández de Heredia, que fue un personajazo también, que no recuerdo el episodio, pero fue uno de los últimos de la primera temporada. Y la verdad es que es tremendo. La mano derecha de Pedro IV el Ceremonioso. Llegó a ser, luego lo mencionaremos más tarde. Y del papado también. Y fue gran maestre de la Orden de los Hospitalarios. Es que fue un personajazo, ¿no? Y claro, aquí esa Roma tan peligrosa, es que tras el regreso del Papa, del pontificado, digamos, a la ciudad eterna, es que estamos hablando, no la Roma que podemos hablar, que podemos pensar ahora, claro, nos viene a la imagen a la cabeza, o la antigua Roma, o la Roma esplendorosa del barroco, que todavía estaba muy lejos de llegar. Es que Roma en aquella época, en ese siglo, a finales de ese siglo XIV, era una ciudad en ruinas, con apenas 20.000 habitantes, muy lejos del lejano esplendor de la antigüedad. Todavía quedaba también muy lejos el esplendor ya del Renacimiento y sobre todo el Barroco, ¿no? Que llegara sobre todo desde finales del siglo XVI y especialmente en el siglo XVII. Claro, la situación de caos y peligro en la ciudad era tal que el Papa Gregorio, que es el que dice, oye, vámonos a Roma, volvemos a Roma, pues llega a Roma y al poco tiempo ya estaba haciendo los preparativos y dice, no, nos volvemos a Aviñón, que esto es ingobernable, ¿no? Y cuando estaba haciendo los preparativos para regresar la sede hacia Aviñón, desde Roma, pues este Gregorio XI falleció el 27 de marzo de 1378, con todo el follón que se produce, ¿no? Porque entonces está el colegio cardenalicio allí, la sede del colegio cardenalicio, todo allí, y de hecho pues había que celebrar el cónclave, intentar celebrarlo allí con toda esa nobleza romana pues bastante díscola, el pueblo que estaba bastante enfadado. Por cierto, antes de que se me olvida, este papa, este Gregorio XI que acabamos de hacer fallecer en el 378, ¿no? 1378, fue el primer papa en trasladar la residencia papal de forma ya permanente desde San Juan de Letrán, que es una pedazo de basílica tremenda, y de hecho hasta esa época, cuando estaba el papado en Roma, era la base de Roma, y hoy sigue siendo la sede del papa como obispo de Roma, porque cuando eres elegido pontífice no solo eres papa, también eres, junto al cargo va el del obispo de Roma, ¿no? Pues este Gregorio XI fue el primero que hizo el traslado de la sede de San Juan de Letrán al Vaticano, a San Pedro, ya de forma definitiva, ¿no? Como la sede de la residencia papal. La residencia papal, eso es, que ya existía la Basílica de San Pedro, tal, era muy importante, pero la sede normalmente había sido San Juan de Letrán cuando los papas estaban en Roma, y es el que lo traslada ya directamente al Vaticano y desde ahí ya no se mueve. La sede residencial, porque la sede, esa sede obispal, sigue siendo San Juan de Letrán. Sigue siendo San Juan de Letrán, exactamente. ¿Vale? Bueno, el caso es que tras la muerte de este señor, de Gregorio XI, pues el colegio cardenalicio pues tenía que elegir a un nuevo pontífice, ¿no? Entonces, claro, los 22 cardenales electores fueron convocados en la antigua Basílica de San Pedro, pero solo llegaron un total de 16, en mitad de diferentes disturbios populares, tanto en Roma como en otras zonas de la península itálica, en los que se exigía pues que el papa fuera romano o como mínimo italiano. Incluso hubo gente que consiguió forzar el perímetro de seguridad y llegó a entrar dentro de la basílica tras el inicio del cónclave el 7 de abril del año 1378, cosa que no se podía hacer porque el cónclave es en secreto, ¿no? Sí. Cerrado ahí entre los cardenales. Pero bueno, estos señores que irrumpieron en el cónclave pues fueron expulsados. El caso es que ante estas presiones populares y el temor a la violencia,
se empezaron a buscar propuestas de compromiso, siendo la del cardenal aragonés la que saldría elegida, ¿no? El futuro Papa Luna, ¿no? La de Pedro Martínez de Luna. Sí. ¿Qué es lo que propone el Papa Luna? Pues propuso al italiano Bartolomeo Prignano, por entonces arzobispo de Bari, como candidato. El caso es que Prignano no era cardenal en ese momento, era elegible, pero no era cardenal, y al no ser cardenal, y además cardenal elector, no estaba allí presente en el cónclave. Así que, bueno, finalmente dice, mira, para intentar acabar salir de este follón, elegimos a un italiano, que la gente se quede contenta y todo eso, pues le acabaron votando los cardenales que estaban en el cónclave. Y este papa, este obispo de Bari, este Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari, perdón, pues fue finalmente elegido y adoptó el nombre de Urbano VI. En principio, pues ningún cardenal puso en entredicho esta elección, fue entronizado como papa y tal. Pero claro, ¿qué pasó después? Pues que el nuevo Papa Urbano VI, como no lo conocían todos, no sabían de qué cojeaba, pues resulta que este señor era muy crítico con ese lujo en el que vivía la alta jerarquía eclesiástica y quería impulsar una profunda reforma de la Iglesia. Y fue entonces cuando algunos cardenales, después de haberle elegido, dijeron: esto no me gusta, yo voy a tener que vivir como un plebeyo, yo que soy cardenal, arzobispo, con lo bien que como y mis palacios suntuosos y tal, voy ahora a recortarme todo esto porque este señor lo diga, las narices. Y entonces ya empiezan a decir, no, que es que lo hemos elegido coaccionados, que Urbano VI no es realmente el papa, porque es el pueblo, la plebe, el populacho, ante su violencia. Claro, nos han obligado a elegirlo. Claro, empiezan así, ¿no? Y bueno, pues aquí... Que algo de razón tenían también. A ver, sí, pero fue la excusita, pero lo que no si no hubiera el pretexto. Si este señor Urbano VI no hubiera querido hacer ningún tipo de reforma, no habrían dicho ni pío. De modo que, bueno, pues empiezan a haber reuniones y tal, y al final pues se acabó celebrando un nuevo cónclave, convencen al Papa Luna, que había sido el que había propuesto a este señor, a este Urbano VI y tal, y dice, no, pues dice, bueno, pues igual tenéis razón de que es verdad que ha sido un poco coaccionado, bla, bla, venga, vamos a hacer otro. Y claro, lo que pasa es que el Urbano VI dice, no, ahí habéis elegido papa, así que yo me mantengo como papa, así que os fastidiéis. Mientras tanto, el colegio cardenalicio elige a otro, y elige al que será Clemente VII. Así que, pues bueno, pues claro, aquí de repente se crean dos colegios cardenalicios, porque Urbano VI se queda en Roma, crea su propio colegio cardenalicio, Clemente VII se va a Aviñón y ya tenemos liada el cisma de Occidente con dos papas y dos sedes pontificias y dos colegios cardenalicios. Vamos, un follón tremendo. Sí, y entonces, bueno, pues desde ese momento, y según las alianzas de cada cual, los diferentes reinos y estados cristianos juraron obediencia a la sede de Roma con Urbano VI o a la de Aviñón con Clemente VII, a quien Pedro Martínez de Luna pues siguió, a pesar de que él había propuesto a Urbano VI, él siguió a Clemente VII. Y de hecho fue su legado pontificial durante 16 años, durante todo el pontificado de Clemente VII ahí en Aviñón. Pero bueno, ahí se queda. En el caso de la Corona de Aragón, pues bueno, el rey Pedro IV Ceremonioso, quien ordenó celebrar consejos y deliberaciones dentro de la administración eclesiástica y la jerarquía, diciendo, bueno, a ver qué hacemos, a quién prestamos obediencia, ¿no? Pues no llegaron a ningún acuerdo concreto, así que Pedro IV dijo, pues nos mantenemos neutrales con respecto a ambos papas y ambas sedes pontificias, y ya se verá. Total, yo ya estoy mayor, de hecho Pedro IV fallecerá en 1387, o sea, ya está otras cosas y tal. Sin embargo, el gran cisma de Occidente ya se había producido y la cristiandad quedaba dividida en dos sedes y dos papas a la vez, Aviñón y Roma. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Como hemos comentado, Pedro Martínez de Luna aceptó la decisión de los cardenales presentes en el primer cónclave y que la elección de Urbano VI pues había estado muy condicionada por la situación social y de revueltas en Roma, de modo que aceptó lo que salió del siguiente cónclave y se mantuvo fiel al papado de Clemente VII en Aviñón.
Cuando este papa, Clemente VII, murió en el año 1394, Pedro de Luna fue elegido por el cónclave papal de Aviñón por 20 de los 21 votos de los 21 cardenales presentes, tomando entonces el nombre de Benedicto XIII, nuestro Benedicto XIII, nuestro Papa Luna. Y es aquí cuando continuaba ese cisma, ¿no? Porque ¿qué había estado ocurriendo durante los años anteriores con la otra sede papal, Santiago? Bueno, pues que el cisma continuaba, ya que a la muerte de Urbano VI en 1389, el Colegio Cardenalicio Romano eligió a un nuevo sucesor para garantizarse pues su puesto, ¿no? En lugar de tratar de poner fin a la división, reconociendo a Clemente VII. Que habría sido el momento quizás para reunificarse y la concordia de nuevo, pero no, dice, no, nosotros que nos ha elegido el Papa Urbano VI, si ahora le damos obediencia al otro Papa, nos quedamos en el puesto de cardenales y tal, por lo tanto, mira, mantenemos, y ahí se mantiene esa división, ese cisma de la Iglesia de Occidente. Sí, eso es porque luego los de la sede de Aviñón, cuando muera Clemente VII, también nombrarán a otro Papa. Al Papa Luna. Al Papa Luna, eso es, ¿no? De hecho, el Papa Luna pues siempre se mantuvo en su puesto, ya que decía que de los que fueron siendo elegidos papas en la sede romana en los años siguientes, el único que había sido cardenal antes del cisma era él. Y por lo tanto para él era el único legítimo posible, ¿no? Porque claro, los demás ya había varios papas, cada uno nombraba a sus cardenales. El único de los papas siguientes que ha habido, que han sido elegidos en una u otra sede, el único que ya antes de la división era cardenal, que me había nombrado Gregorio XI como cardenal, si recordáis, era yo. Por lo tanto, dice, yo soy el único legítimo. Y claro, por eso se mantuvo en sus 13, ¿no? Como siempre se dice. Sí, se mantuvo esos 13 que... Por ese nombre de Benedicto XIII. Adoptar el nombre de Benedicto XIII, eso es. La cuestión es que cuando el aragonés se convirtió en papa en 1394, pues Francia empezó a torcer el morro, ya que claro, Pedro pues se había mostrado anteriormente como un cardenal muy independiente y poco manipulable, así que difícilmente se iba a venir a los intereses franceses ahora que era pontífice. Y de hecho lo veían más como un peligro para los intereses de Francia, dado también su origen, pues al fin y al cabo provenía de la corona de Aragón, que lo hemos dicho mil veces, era uno de los grandes rivales históricos de la monarquía francesa. Por lo tanto, aquí tuercen el morro a los franceses doblemente, por el tema de que ella era propia personalidad del Papa Luna, pero también por ese origen de la corona de Aragón. Claro. Por eso, pues muy pronto, Francia pues retiró el apoyo económico y militar que daba a la sede papal de Aviñón, y al menos pues durante un tiempo pues tuvo el apoyo de otro aragonés, Juan Fernández de Heredia, por entonces gran maestre de la Orden de los Hospitalarios. Que estuvo allí mismo en Aviñón durante unos años hasta su muerte. Eso es. Sin embargo, bueno, pues acabó muriendo allí en Aviñón, ¿no? Juan Fernández de Heredia, en el año 1396, siendo enterrado en la colegiata de Santa María la Mayor de Caspe, a donde, bueno, pues nos vamos a ir en nada, ¿no? Sí, porque ahí luego ahora abordaremos un poquito la enorme importancia que tuvo el Papa Luna. En el compromiso de Caspe. Eso es, ¿no? El caso es que el Papa Luna aguantó como pudo los años siguientes allí en esa sede de Aviñón, ya ante esa eliminación del apoyo francés, siendo su sede incluso asediada por los franceses, incluso, ¿no? Y más que asediada, no para que inicialmente con ataques, que luego sí que se producirán, sino pues cortar las comunicaciones, el abastecimiento de comida, pues para que al final se pirara, ¿no? Pues, diciéndolo en plata. Y de hecho al final el Papa Luna, ante una situación tan insostenible, en el año 1403 decide huir y consigue huir de la ciudad de Aviñón, porque ya le faltaba ese apoyo de Juan Fernández de Heredia que había tenido, ¿no? Pero la retirada del apoyo francés, porque incluso ya decide en Francia no solo retirar su apoyo a Aviñón, sino empezar a apoyar solo a la sede romana, a la otra sede papal en esa división de la cristiandad, pues claro, esto fue un golpe mortal a su pontificado, pues también Portugal y Navarra, que hasta entonces reconocían como papa a Benedicto XIII, al Papa Luna, dejaron de hacerlo. Y también abandonaron, además, pues claro, con esto dice, pues te abandona Francia, Portugal, Navarra, te está abandonando mucha gente. Pues buena parte de casi todo su colegio cardenalicio le abandonó. O sea, solo se mantuvieron a su lado 5 cardenales de los 20 y tantos que tenía el Papa Luna. Y bueno, pues hasta ahí fue el final de la sede de Aviñón, realmente como sede papal. En este caso era sede papal doble porque había 2 papas, en este caso, en Roma y en Aviñón. Entonces, bueno, pues a inicios del siglo XV... al Papa Luna pues ya solo lo reconocían como pontífice de Escocia, Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Sicilia,
que al fin y al cabo estaba gobernado por la Casa de Aragón también. Lo de Escocia ¿no? siempre me ha hecho muchas gracias que dices Escocia, ¿qué pinta ahí, no? Pero bueno, de hecho, siempre comentamos que la primera universidad escocesa tiene en su escudo el símbolo del Papa Luna porque fue él el que dio la bula de fundación. O sea, que es muy curioso. Ahora no recuerdo, St. Andrews creo que se llama la Universidad de Escocia. Sí, bueno, el caso es que a pesar de esta falta de apoyos y pues este Papa Luna, o sea, este Benedicto XIII se mantiene en sus 13, ¿no? Argumentando eso, que él era el único cardenal elegido anterior al cisma, aunque si bien es cierto que en la otra sede papal, el Urbano VI, o sea, la sede de Roma, fue propuesto por él mismo, ¿no? Pero bueno, el caso es que en los años siguientes, ¿no? Pues se intentó un encuentro en tierras italianas entre el Papa Luna y su homólogo romano para negociar el fin del cisma, pero por diferentes motivos, pues dicho encuentro pues nunca se produjo. Sí. Y finalmente en el año 1408 llegó a la corona de Aragón, de donde nunca pues se volvería a salir, Sí. ¿no? Este Benedicto XIII. De hecho, entró por norte, por el Perpiñán, ¿no? Por el Rosellón, se encaminó directamente hacia Barcelona para entrevistarse con el rey Martín el Humano, en ese momento rey de Aragón, logrando una audiencia con el monarca, pero en un momento pues bastante delicado, sobre todo en lo personal, pero también en lo político, ¿no? Sobre todo porque justo cuando se entrevista el Papa Luna con el rey Martín el Humano, solo 3 días antes el monarca había recibido la terrible noticia de que su único hijo y heredero legítimo, es decir, Martín el Joven, había muerto de enfermedad tras haber aplastado la enésima rebelión de los nobles y señores de la guerra de Cerdeña. Claro, imagínate la situación, solo 3 días después, ¿no? Claro, y desde entonces, en el año y poco que le quedaba a Martín de vida, realmente, aunque evidentemente nadie lo sabía, obviamente, pues desde entonces, el último año de ese reinado de Martín, este lo dedicó a intentar dar solución a esa grave crisis que se le venía encima a la corona de Aragón, y a la propia dinastía, ¿no? En caso de no conseguir un heredero al trono, y con el peligro de una guerra civil que eso conllevaba, que es lo que solía ocurrir cuando un monarca moría sin descendencia o la descendencia que había no estaba legitimado o lo que fuera, ¿no? Y aquí Martín, quien de hecho ya había enviudado de su anterior esposa, María de Luna, la que hemos hablado antes, la rica hembra, ¿no? Familiar, por tanto, del propio Papa Luna, vuelve a casarse primero para intentar tener un nuevo heredero, ¿no? A ver, pero lo que pasa es que eso no cojo. También trató de acercar a la posición de heredero al conde Jaime II de Urgell. También, aunque este tuvo una enorme oposición, especialmente en Zaragoza, donde incluso hubo importantes altercados violentos en el año 1410. ¿Y cuál fue el otro intento en el que estuvo muy metido el Papa Luna para conseguir un heredero al trono por parte de Martín el Humano, Santiago? Pues que el rey Martín intentó también que su nieto Fadrique de Aragón fuera legitimado. O sea, que sí que tenía un nieto. Sí, lo que pasa es que este había sido el hijo con un amante que había tenido su hijo Martín el Joven. Es decir, era bastardo. Era bastardo y ¿no? por lo tanto no podía ostentar supuestamente legalmente el trono, ¿no? Sí, claro, aunque siempre pues podía haber maneras de conseguirlo, legitimarlo, y para ello pues era necesaria una bula papal. De hecho, los Trastamara, lo hemos dicho siempre, el primer rey Trastamara de Castilla era también un hijo Era bastardo. bastardo, claro. Entonces el Papa Luna, a quien no le sobraban precisamente apoyos en la cristiandad a esas alturas del baile, ¿no? Como ya hemos visto, pues decidió apoyar al rey Martín de Aragón, y ya a finales del mes de mayo de 1410 el trámite para declarar oficialmente a Fadrique como hijo legítimo para poder nombrarle heredero pues estaba ya a punto de culminarse, ¿no? Faltaba prácticamente la firma de la bula por parte del Papa Luna. Sí, estaba ya casi todo hecho, Estaba ya, sí. pero bueno, pues el destino es caprichoso y el 31 de mayo de 1410 el monarca Martín el Humano falleció, dando así fin a la línea principal masculina de la Casa de Aragón con su nieto sin terminar de ser legitimado y sin heredero. Por lo tanto, sin heredero legítimo, claro. Y Claro. bueno, aquí se lía. Bueno, aquí hay mucha. Ya lo hablamos en su momento cuando hablamos del reinado de Martín el Humano, que se habla de que murió, que había hecho una copiosa cena esa noche y bueno, su bufón le contó un chiste, se rió tanto que le dio un ataque y se murió. Esto parece siempre, esto ya lo comentamos en su momento, que parece, bueno, pues una historia inventada. Pero bueno, oye, si fue así, morir de un ataque de risa, entre comillas, pues tampoco está tan mal, ¿no? También, y de un atracón de comida, yo qué sé. Oye, no es tan extraño, O sea... No sería el primero que me hubiera muerto así, desde luego, No, ni el último. Yo alguna vez he visto en las noticias a alguien que ha muerto por un atracón de calamares, ¿sabes? Pero bueno. De un bocata de calamares. Bueno, pero eso igual es porque estaba en mal estado. no por el atracón, sino por el mal estado, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues el caso es que Martín el Humano fallece y no tenemos heredero legitimado. O sea que, en fin, en el que el Papa Luna había estado intentando legitimar hasta ese momento a este nieto bastardo, a este Fadrique
que era el hijo de, bueno, el nieto de Martín el Humano. Entonces, bueno, pues comienza así el llamado interregno, con un periodo en el que la corona de Aragón está sin rey y sin heredero al trono. Que dura algo más de 2 años. Con muchos candidatos al trono, a los que les une pues tener lazos de sangre con la monarquía aragonesa. Sí. Y pues con la sombra del estallido de una guerra civil entre los diferentes candidatos a ese trono, planeando constantemente. Exactamente. ¿No? En plan, en cualquier momento se van a liar a tortas estos por el trono. Eso es, claro. Hubo hasta 5 candidatos. Bueno, de hecho 6, porque uno se muere, era muy mayor y le sucede su hermano, pero bueno, hubo 5 candidaturas al final, ¿no? Mientras tanto, y muerto ya el rey Martín, pues el Papa Luna dejó ya de apoyar a Fadrique y dice, que te legitime, ¿el qué? No recuerdo que no, o sea, se olvida de la legitimación que estaba a puntito de este nieto, de este Fadrique, que aunque presentó también su candidatura al trono, fue uno de los candidatos, pues evidentemente esta perdió muchísimos enteros al haber perdido de una tacada a sus 2 principales valedores, su abuelo, el rey Martín, y el propio Papa Luna, que ya empieza a mirar otras cosas y dice que yo tengo que mantenerme en el papado como pueda y como sea, y tengo que ir a caballo ganador. No obstante, este señor Fadrique, cuando se elija rey, que acabará siendo Fernando de Antequera, y este Fernando de Antequera muera, va a dar problemas cuando le suceda a su hijo. Sí, Alfonso V el Magnánimo. A un problemilla, sí. Porque aquí era muy joven todavía. Era un chavalillo. Era más la corte que había alrededor y tal. Bueno, el caso es que en esos momentos del internet, ¿no?, fue pues cuando Benedicto XIII estableció su famosa corte papal y biblioteca pontificia en el espectacular castillo de Peñíscola, antigua fortaleza de los caballeros templarios y una posición fácil de defender, equidistante de los 2 grandes centros de poder de la corona de Aragón en ese momento, que eran Zaragoza y Barcelona, y también con posibilidad de comunicarse ante posibles negociaciones con otras cortes europeas e incluso con la sede pontificia romana, al estar situada en el mar. Sí, ¿no? ahí desde Peñíscola, pues bueno, ahí sabemos que el Papa Luna establece ahí su sede desde el año 1411, manteniéndose, como se suele decir y como hemos dicho ya, pues en sus 13, hasta su muerte el 23 de mayo de 1423. Además, que se hace mayor este hombre, o sea, llega a 94 añazos, que si ahora es una edad más que respetable y bien avanzada, es que en esa época era ya la leche, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que sobrevive durante esos años a varios intentos de asesinato y de envenenamiento del Papa Luna, ahí estando ya en Peñíscola. O sea, que en fin, o sea, que este hombre era prácticamente inmortal. Bueno, el caso es que desde allí, desde Peñíscola, desde ese castillo mirando al Mediterráneo, el aragonés decidió apoyar a uno de los candidatos que se habían postulado al trono de Aragón, después de ese apoyo que le había dado a Fadrique, ¿no? Y en este caso, el candidato al que va a apoyar es el castellano Fernando de Trastámara, un hijo segundón del rey Juan I de Castilla, tío en ese momento y uno de los regentes del que por entonces era ya en esa época ya de 1411 el rey Juan II de Castilla. Pues Fernando era su tío, ¿no? Y era Fernando era uno de los principales candidatos a ocupar el trono que había quedado vacante tras la muerte de Martín el Humano. Y lo era tanto por sangre como sobre todo, evidentemente, por el enorme apoyo económico y militar que suponía ser uno de los regentes del Reino de Castilla, lo que le daba una ventaja competitiva enorme frente a otros candidatos, por ejemplo, ya hemos mencionado Jaime II de Urgell, Carlos d'Anjou, etcétera, etcétera, el propio Fadrique, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Tenía un potencial ahí tremendo Fernando de Trastámara. Claro, entonces aquí, pues Benedicto XIII, una vez abandonada la tentativa del difunto rey Martín de legitimar mediante una bula papal a su nieto Fadrique, decidió apostar a lo que veía como caballo ganador en su intento por mantener la obediencia de algunos de los reinos más importantes de la cristiandad, ¿no? Es decir, así me hago también con la obediencia de Castilla, ¿no? Sus cálculos giraban en torno a que si Fernando de Trastámara se convertía en rey, este le devolvería el favor manteniendo su fidelidad a su corte papal. Por parte de la corona de Aragón. Claro, algo que también haría Castilla, pues de allí provenía el infante Fernando. Que Castilla le seguía apoyando, no es que a Castilla en ese momento no le apoyara, no le reconociera como papa, pero bueno, así nos decía, su esquema en la cabeza era que así con esta elección, pues tanto Castilla como Aragón al menos, que era uno de los reinos... Me aseguro su apoyo. Claro, y ya es un apoyo importante dentro de la cristiandad occidental. Claro, y entonces en ese mismo año de 1411, en el que Benedicto se asentó en Peñíscola para estar cerca tanto de los reinos de Aragón y Valencia como del Principado de Cataluña, parecía claro el intento y la voluntad de intentar superar la crisis sucesoria y evitar así una guerra, abriendo un proceso de elección entre los candidatos. Y aquí fue el Reino de Aragón el que más esfuerzos hizo por impulsar esta solución, y ya a finales de mayo de 1411 se desarrolla el llamado Parlamento de Calatayud para intentar establecer las bases y reglas mínimas
de cómo llevar a cabo el proceso de elección de nuevo monarca, ¿no? Pero en esa ocasión, ahí en Calatayud, pues la situación se fue de madre, las discusiones se fueron de madre y se decidió cancelar la reunión porque se veía que iba a estallar la violencia y de hecho acabó estallando. Es asesinado el propio arzobispo García Fernández de Heredia, el arzobispo de Zaragoza, de camino ya desde Calatayud a Zaragoza, y es asesinado por Antón de Luna, ¿no? Otro Luna que aparece por aquí, ¿no? En el viaje de regreso a Zaragoza. Fijaos que otro Luna aparece por aquí que era partidario del conde de Urgell como nuevo rey. De hecho, luego dará muchísimo mal después de la elección de Fernando en Caspe. O sea, esto ya lo hablamos en su momento, cuando dedicamos un programa a la rebelión de Jaime II de Urgell después de la elección de Fernando en Caspe. El caso es que fue un asesinato político que hizo que este acabara perdiendo, pues este conde de Urgell perdiera buena parte de los apoyos en la carrera por el trono, porque hasta entonces era uno de los candidatos más fuertes junto al propio Castellano, ante el propio Fernando de Trastámara. Claro, la gente dijo, si uno de los que te apoyan vaya asesina al arzobispo de Zaragoza. Si vamos con esas, va. No, pues bueno. Entonces ya en ese momento, pues el Papa Luna pues tomó partido para conseguir la resolución del conflicto y se mostró junto a Vicente Ferrer en el mayor defensor de la causa de Fernando. Mientras tanto, pues se siguieron dando pasos para acabar con el interregno, pese a lo que había ocurrido en Calatayud unos meses atrás, y una vez más Benedicto XIII volvió a tomar partido, queriendo demostrar un papel de liderazgo por su parte como pontífice. Y de ese modo, el 23 de enero del año 1412, publicó una bula papal impulsando un sistema por el que acabaría siendo elegido el nuevo monarca, y fue el de establecer la elección de 3 compromisarios por cada uno de los 3 estados principales de la Corona de Aragón, y que fueran estos 3 compromisarios quienes dilucidaran... Bueno, serían 9 en total, realmente, 3 por Aragón, 3 por Valencia y 3 por... Eso, que fueran estos 9 compromisarios quienes dilucidaran cuál de los 5 candidatos pues tenían más derechos de sangre para hacerse con el trono de los Aragón. Que de hecho es lo que acabará sucediendo, pero es el propio Papa Luna, de ahí también la importancia, por el apoyo que da uno de los candidatos a Fernando, pero también el sistema, digamos, es el que lo idea. El que lo idea, o al menos el que lo plasma a través de una bula papal, en enero de 1412, ¿no? Esa es la base de lo que va a ser el compromiso de Caspe, finalmente, ¿no? Esa elección de 9 compromisarios, 3 por cada uno de los estrados principales de la Corona de Aragón, y que ellos iban a decir, pues bueno, los derechos sanguíneos que tiene este candidato son mejores que los de este otro, porque tal, porque cual. Ahí también había mucho politiqueo, evidentemente, esos apoyos que había económicos y militares. Compra de votos, también. Pues posible, pero sobornos, bueno, el caso, bueno, nunca se habla mucho de que hubiera sobornos y tal, pero sí, por ejemplo, decir que Fernando de Trastámara esté apoyado por un ejército castellano y tal importante, pues también era un peso importante, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro. El caso es que, bueno, pues el Papa Luna fue clave en eso, ¿no? Fue la base de ese compromiso de Caspe, pero primero, antes de llegar al compromiso, pues una vez que se establece esta bula papal del propio Papa Luna, diciendo, pues esta podría ser la idea para hacerlo a la elección, ¿no? Pues es cuando ya el Parlamento aragonés, el Parlamento de la Diputación del General del Reino de Aragón, pues se reúne en Alcañiz y ahí se produce la Concordia de Alcañiz, ¿no? Que ya si la bula papal del Papa Luna fue el 23 de enero de 1412, la Concordia, ese acuerdo que se hace con esas bases de elección en las que se quedan por escrito con la base de lo del Papa, lo dicho por el Papa Luna, pues es el 15 de febrero de ese mismo año, ¿no? Y ya se dice, pues mira, se va a hacer así, se va a hacer en Caspe, en tales fechas, con tanto tiempo para pensar los compromisarios y con estas reglas del juego. Sí, con estas reglas, con estas condiciones. Y lo que salga, salga. Y lo que salga, eso es. Además, bueno, pues se ratificó el sistema propuesto por el Papa Luna en su bula del mes anterior, con 9 compromisarios, 3 por cada territorio, que en un determinado plazo de tiempo, pues eso, pues tenían que elegir al nuevo rey. Entonces, en los meses siguientes, el apoyo del Papa Luna y su influencia fue parte vital para que Fernando de Trastámara tomara la delantera y que, bueno, pues a finales de mes de junio de 1412, el candidato castellano fuera proclamado como el candidato con más derechos, siendo por tanto proclamado como rey de Aragón. Claro, Pedro Martínez de Luna tuvo, como hemos visto, un papel importantísimo en ese interregno, en el método que se utilizó en Caspe para elegir al nuevo rey y también en la resolución de este compromiso político y diplomático, que además siempre decimos, es que fue único en la Europa de su tiempo, es que no le hacemos el suficiente caso que se debería hacer, ¿verdad? Eso es. Fue una cosa alucinante, fuera de lo común, a lo que se le debería dar más bombo y platillo, no solo desde aquí de Aragón, sino desde toda España. Y incluso a conseguirlo a nivel internacional. Claro, no, es algo de lo que nuestro país debería presumir. Bueno, el caso es que
al pobre Papaluna pues no le sirvió de mucho, ¿no? A este Papaluna o antipapa aragonés, ¿no? Ya que la Iglesia no le considera papa todavía a día de hoy, pues no le sirvió de mucho haber apoyado a Fernando, ya que, bueno, pues no fue como él prevenía, ¿no? O sea, la propia monarquía pues le iría dejando de lado y prácticamente abandonado en los años siguientes. Sí, ¿no? O sea, de hecho, para finalizar el cisma del propio Fernando, luego su hijo Alfonso, pues deciden quitarle la obediencia. No lo expulsarán de Peñíscola, pero donde acabará muriendo. Y si él seguiría en sus 13, dice, yo soy el papa, pero bueno, la verdad es que ese favor que él buscaba luego no le fue recompensado. Sí. O sea, sí que Fernando de Antequera se apoyó en el Papaluna para conseguir el trono, pero una vez consiguió el trono no le devolvió el favor. Eso que a veces sería más razones de Estado, ¿no? Pues al final, sí. En fin, ahí quedó la cosa, pero fue una persona clave. Pues nada, nos quedamos ya sin tiempo, nos quedamos ya, pues ya acabamos la temporada, ¿no? Con estos minutos. Ha sido un verdadero placer, Santiago, compartir una vez más, otro año más. Ya llevamos 5 temporadas aquí en Aragón Radio, pues compartiendo micrófonos, horas de tiempo, de grabación, de investigación y bueno, pues aquí divulgando la historia aragonesa. Así que, igualmente, Sergio. Esperamos, nos veremos en la próxima y nada. Hasta la próxima. Y hasta aquí el tiempo para el episodio y también para esta 5ª temporada de Historia de Aragón en Aragón Radio, tras 45 episodios en los que hemos viajado por el tiempo. Y lo hemos hecho gracias a vosotros, porque sin vuestro apoyo, al otro lado de la radio, sin vuestras escuchas del podcast, que son miles cada mes, esto que hacemos, que es divulgar la historia aragonesa, algo tan necesario de hacer, pues no sería posible. Gracias de corazón por acompañarnos cada semana y nos escuchamos en la próxima temporada. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y como recordatorio, pues ya sabéis que durante estos meses en los que no habrá episodios nuevos, pero volveremos con ello, podéis escuchar los anteriores si os los habéis perdido en las diferentes plataformas de podcasting. Ya sabéis que son iVoox, Spotify, Apple Podcast y ahora también el canal Historia de Aragón en YouTube. Por supuesto también en las webs de aragonradio.es y en historiaaragón.com. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, suscribíos, recomendadnos a vuestros conocidos, familiares, amigos y así entre todos conseguiremos divulgar cada vez más la historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca,
o al gigante de la Ribagorza. Pasar Bachimañaca era el infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.